Cordial saludo, estimados compañeros y compañeras. Continuamos con el proceso de capacitación en el tema de agricultura de precisión y específicamente en lo relacionado con la interpolación de datos. Vamos a recordar la secuencia de trabajo que hemos venido realizando, donde vemos que el procedimiento inicia con la preparación de la base de datos. Pues eso, bueno, básicamente era tomar los datos que tomamos en el campo, valga la redundancia, y los procesamos en Excel y preparamos un archivo CSV delimitado por comas. Luego lo convertimos a un shapefile en la plataforma de ArcGIS. Posteriormente a eso, hicimos el análisis exploratorio de los datos, ustedes se acordarán, que hicimos una interpretación del histograma, del QQplot, del Voronoi, del análisis de tendencia, y finalizamos con un pequeño análisis de semivarianza y de covarianza. A partir de ahí, hemos concluido que los datos cumplen con los principios de normalidad, que hay estacionalidad de los datos y que no se presentan tendencias que vayan a afectar los datos, ¿verdad? Y si se presentan, las podemos corregir, ¿verdad? Ok, entonces la siguiente etapa antes de interpolar es tomar del total de datos que levantamos, que en este ejemplo son 40, vamos a tomar un porcentaje para construir el modelo y otro porcentaje lo vamos a dejar pendiente para poder validar el modelo. Esto es lo que se llama el muestreo aleatorio de los datos. Entonces nos vamos a ir a la plataforma de ArcGIS y en la herramienta análisis geoespacial nos vamos a ir a la opción que dice Subset Features. Entonces ahí le damos un clic y vamos a ver que aquí me aparece este menú. Bueno, ¿cómo se entiende? Lo primero que tenemos que hacer es decirle al programa cuáles son los puntos que vamos a utilizar. En este caso es práctica uno con los 40 puntos que ustedes ven acá. Y vamos a abrir la tabla de atributos. Entonces aquí tenemos los datos de cada uno de los puntos con su valor de humedad. Entonces vamos a decirle al programa que me jale esos datos. Ya él entiende que es un archivo de puntos. Luego vamos a decirle dónde queremos guardar. Entonces vamos a poner aquí dos cositas y es importante. Vean, a esta primera le vamos a llamar entrenamiento, porque estos son los datos que el software utiliza para hacer la interpolación. Y lo vemos acá donde dice que la salida va a ser de un archivo que contiene los puntos con los que vamos a construir el modelo, que se llaman entrenamiento. Entonces le pongo entrenamiento, salvar. Adicionalmente me va a pedir que haga otra salida de otro archivito, otra capa que se va a llamar en este caso test, que es el conjunto de datos que el programa selecciona para luego validar el modelo. Entonces vamos a buscarlos acá y le vamos a decir que se van a llamar test y le decimos guardar. Una vez que yo tengo eso, necesito definir cuál porcentaje de puntos van a ser para entrenamiento y cuáles porcentaje de puntos van a ser para el testeo. Entonces, eso yo lo puedo hacer de dos formas. O tomo esa decisión con base en datos porcentuales o en datos absolutos. Eso significa que si yo tomo porcentuales, aquí dice 50. Bueno, lo puedo cambiar. Yo puedo decirle que 80, que normalmente uno trabaja 80-20, es decir, del total de datos, 80% de ellos se van a utilizar para interpolar el modelo y 20% para validar el modelo. De igual forma, si yo escogiera aquí valor absoluto y yo sé que 40 es el máximo, yo podría decir aquí, utilíceme 30 puntos para entrenar y 10 puntos para validar. Bueno, en todo caso, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar porcentaje y vamos a decirle que utilice 80% de los datos para interpolar y que me deje 20% de los mismos para validar. Entonces, una vez que hemos definido eso, le decimos correr el programa y automáticamente, y cerramos aquí, él me calcula las dos muestras. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a cambiar los colores, la muestra de entrenamiento. Vamos a ponerle un color rojo, vamos a ponerle un tamaño de 14. Esos son los puntos que ella va a utilizar para la construcción del modelo. Y este que dice test, ustedes van a ver acá, lo vamos a poner en color amarillo, ponerle un valor de 12. Esos son los que va a utilizar para hacer el testeo de los datos. Entonces vamos a ver la lógica de esto. Práctica uno, abrimos la tabla de atributos y vemos que hay un total de 40. Entonces, si yo dije que porcentualmente quisiera o quería que de esos 40 el 80% fueran para entrenamiento, significa que yo debería
tener entonces 40 por 8, 32. 32 puntos deberían ser entonces para la validación del modelo y los otros 8 restantes deberían ser para el testeo. Entonces nos vamos a ir a la capa que dice entrenamiento, le damos botón derecho, abrir tabla de atributos y aquí vemos que se cumple la condición. Seleccionó al azar 32 puntos con los cuales va a construir el modelo. De igual forma, si yo me voy entonces aquí al test y le digo abrir tabla de atributos, vamos a ver que hay 8 valores que ella guarda para hacer el testeo. Entonces con esto cumplimos la condición de que sea un muestreo aleatorio de los datos. Y esto implica otra cosa. Si yo vuelvo a correr la herramienta, ustedes van a ver que la distribución de los puntos nuevamente cambia porque es un muestreo aleatorio. Entonces lo vamos a hacer para corroborar el funcionamiento de la herramienta. Entonces me voy a análisis geoestadístico de los datos, subset features, le vamos a decir nuevamente que me agarre los datos de práctica 1, vamos a decirle que me agarre otro entrenamiento, le vamos a llamar en este caso entrenamiento 2, lo salvamos, vamos a decirle que nos agarre un testeo 2, lo salvamos, le vamos a decir que utilice igual el mismo porcentaje, el 80% de los datos y le vamos a decir que corra. Entonces, ahora vamos a ver, entonces vamos a apagar esto y vamos a volver a hacer entrenamiento 2, le vamos a poner tamaño 12, le vamos a poner un color amarillo y vamos a ver aquí testeo 2, vamos a ponerle un color rosadito, vamos a poner el tamaño 12. Entonces, ahora ustedes pueden ver y vamos a comparar. Por ejemplo, vamos a comparar las muestras de entrenamiento. Entonces, voy a poner las muestras de entrenamiento de del primer cálculo. Son estas. 32. Vamos a poner las muestras de entrenamiento del segundo cálculo. Estas de acá. Entonces, como ustedes pueden ver, ya hay algún cambio, ¿no? Entre una y otra. Aquí tenemos las rojas. Voy de nuevo. Las rojas son las primeras y vemos las amarillas del segundo testeo. Entonces, por acá están las que está tomando. Entonces, el entrenamiento 2, si yo abro la tabla de atributos, vemos que se cumple con la condición de que sean 32 muestras, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si yo hago lo mismo con los puntos de test, estos serán los tests que yo he utilizado la vez pasada. Ahora pongamos los tests que utilizamos la segunda vez. Entonces, ella toma otros puntos en otro lado de la distribución de los datos, ¿verdad? Entonces volvemos a la original. Entonces, en resumidas cuentas, del total de 40 datos, cada vez que yo haga el muestreo aleatorio, van a salir puntos diferentes en la proporción que yo defina. En este caso, 80%. Importante entender acá, y esta pregunta todas nos la hacemos, ¿por qué no utilizamos el total de los datos? Bueno, eso es básicamente porque estadísticamente no es conveniente utilizar dentro del set de datos todos los datos para luego de esos mismos datos con los que ya construí el modelo validarlo, sino que yo dejo un porcentaje de ellos fuera del modelo de interpolación para probar realmente cuán buen ajuste tienen los datos. Y cuando digo ajuste es que cuando se haga la predicción podamos ver entonces la diferencia entre el valor real que yo tomo en campo con el valor que va a producir el modelo. Y esa diferencia es lo que llamamos el error. Entonces, con base en esto que acaban de ver ustedes, entonces el programa utilizará estos 32 puntos para construir el modelo de interpolación y luego utilizará estos 8 puntos para validarlo. Entonces, la siguiente etapa va a ser, a partir del muestreo geoestadístico que acabamos de ver aquí, irnos al asistente de interpolación para ya proceder con la parte propiamente de la construcción del modelo. Si nos vamos a la tabla acá, entonces ya hemos cumplido con el tercer punto, el tercer paso, y seguiríamos entonces en la cuarta opción, que ya es propiamente construir el modelo de interpolación, y el último paso sería validarlo. Nos vemos entonces en el siguiente video tutorial. Muchas gracias.